Buen día con todos. En esta oportunidad vamos a continuar con la última parte del tema de estadística, la quinta parte, en el cual les voy a presentar el siguiente contenido. En esta oportunidad vamos a revisar las medidas de asociación, en el cual vamos a escribir el riesgo relativo y el odds ratio. Y posteriormente vamos a revisar también las medidas de impacto, que es el riesgo atribuible porcentual en expuesto y riesgo atribuible poblacional porcentual. Estos temas vamos a revisar. Previamente hemos visto ya de manera ordenada, desde la parte más sencilla y cada vez un poquito más compleja del tema de estadística. Hemos visto variables, hemos visto cómo se selecciona la muestra. Luego también ya la parte importante de la estadística es ya la estadística inferencial, en el cual hemos revisado la comprobación o las pruebas de hipótesis. Luego de ver o de comprobar que una variable y otra están asociadas, ahora tenemos que medir qué tan grande es esa asociación. O sea, la variable 1 y la variable 2 están asociados. ¿Eso qué significa? Significa que estas variables tienen alguna relación entre sí, ¿sí o no? Pero ahora tenemos que medir qué tanto se relacionan estas variables. Para eso sirven las medidas de asociación. Entonces, entremos a lleno en este tema. El primer tema es medidas de asociación. Y estas tratan de estimar la magnitud con las que dos fenómenos se relacionan. O sea, una variable 1 y variable 2, ¿qué tanto se relacionan? Dicha asociación no implica necesariamente causalidad. Miden la diferencia de ocurrencia de una enfermedad entre dos grupos de personas, personas expuestas y personas no expuestas. Y las medidas de asociación, seguramente ya alguna vez lo han escuchado, lo han utilizado, son el riesgo relativo y el odds ratio. Estos son los más conocidos. Y cada uno de ellos tiene una aplicación. Entonces, luego de nosotros haber determinado que dos variables tienen una asociación, luego de haber aplicado mi prueba de hipótesis, vamos a aplicar estas medidas. La primera es el riesgo relativo. Y este riesgo relativo es la medida de asociación en los estudios prospectivos. ¿Y cuáles son los estudios prospectivos? Generalmente se utilizan en los estudios de corte y en los ensayos clínicos. En esos dos generalmente se utiliza el riesgo relativo y mide la fuerza de asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. El riesgo relativo se puede estimar de forma directa de la incidencia de la enfermedad en expuestos y en no expuestos. Y responde a la pregunta: ¿cuánto más frecuente es la enfermedad entre los expuestos a un factor de riesgo respecto a los no expuestos? Entonces algunos recordamos su curso de metodología de la investigación. Tenemos una población, vamos a decir sana, una población que no tiene una enfermedad, una enfermedad que yo quiero ya. Es una población que no tiene enfermedad, el cual la voy a separar en dos grupos. Una en el cual está expuesta a un factor externo y otro que no está expuesta. Por ejemplo, esta es una población, una expuesta a fumar y otra no expuesta a fumar, por ejemplo. Entonces yo tengo dos grupos, expuestos y no expuestos. Y voy a partir de que aquellos no tienen enfermedad. ¿Y qué enfermedad va a ser mi enfermedad que yo quiero investigar? Quiero investigar cáncer de pulmón. Entonces, esta población, ninguno de ellos tiene cáncer de pulmón. Y los voy a empezar a hacer su seguimiento en grupo expuesto y en grupo no expuestos. Voy a seguir a través del tiempo. A través del tiempo, algunos de las personas que están en el grupo fumadores, en los expuestos, algunos van a enfermar y otros no van a enfermar. Igualmente, van a enfermar de cáncer de pulmón. Igualmente, en el grupo de no fumadores o no expuestos, algunos van a tener cáncer de pulmón y otros no van a tener cáncer de pulmón. Por ejemplo, aquí tenemos 5 expuestos. 1, 2, 3, 4, 5. De los cuales 3 enfermaron. Aquí tenemos 3. Y 2 no enfermaron. Y del grupo de no expuestos, que fueron 4, 1 enfermó y 2 no enfermaron. Entonces,
vamos a medir a cada grupo la incidencia. Y aquí, bueno, si no han visto el video de epidemiología y adelantándome, incidencia de manera sencilla es los casos nuevos versus la población expuesta. En este caso, ¿cuál es la población expuesta? El grupo expuesto. Los expuestos fueron 5, por eso aquí es 5. Y los casos nuevos fueron 3, porque estos casos recién aparecieron, porque antes no estuvieron enfermos, entonces sería 3. Por eso acá dice incidencia en expuestos fue 3/5. En cambio, la incidencia en no expuestos eran aquellos que enfermaron de los no expuestos. ¿Cuántos no estuvieron expuestos? Incidencia no expuestos. No estuvieron expuestos 4. De los cuales se enfermó 1. Por lo tanto, aquí incidencia no expuestos sería 1/4. Entonces tengo mi incidencia en expuestos, mi incidencia en no expuestos. Entonces aquí yo diría de que parece que en los expuestos se enfermaron más que en los no expuestos. Entonces vamos a medir eso. En esta tablita, expuestos y no expuestos, enfermos y sanos. Y aquí vamos a medir el riesgo relativo. ¿Y el riesgo relativo cómo se mide? Se mide dividiendo la incidencia acumulada en expuestos sobre la incidencia acumulada en no expuestos. Y viendo nuestra tablita se calcularía así: A sobre A más B sobre C más D, ¿no? Pero la forma más fácil de recordar es incidencia acumulada en expuestos versus incidencia acumulada en no expuestos. En este caso, ¿cómo sería? El riesgo relativo sería incidencia acumulada en expuestos, que fue ¿cuánto? 3/5, sobre incidencia acumulada en no expuestos, 1/4. Aquí opero y me sale el resultado del riesgo relativo. Entonces así hubiéramos calculado el riesgo relativo en este caso. O el riesgo relativo, de acuerdo a lo que me salga el resultado, variará dependiendo del valor que tome. Si es que el riesgo relativo es mayor a 1, eso significa que es un factor de riesgo. Si el riesgo relativo es igual a 1, es indiferente. La incidencia es igual en expuestos y no expuestos. Y es lógico, ¿sí o no? Si el de arriba y el de abajo son iguales, eso significa que incidencia en expuestos es igual a incidencia en no expuestos. Y cuando el riesgo relativo es menor de 1, se llama factor de protección. Que generalmente aquí aparecen los medicamentos, ¿no? Cuando utilizamos un medicamento y aplicamos en una corte, vamos a ver que su riesgo relativo va a ser 0.24, por ejemplo. Entonces es un factor de protección. Aquí tenemos un ejemplo: tabaco y cardiopatía coronaria, en un estudio de cohortes hipotético de 3.000 fumadores y 3.000 fumadores y 5.000 no fumadores. Entonces aquí tenemos el grupo de fumadores, o sea, expuestos, y el grupo de no expuestos, o sea, expuestos y no expuestos. El grupo en el cual apareció la enfermedad y no apareció la enfermedad. Entonces, aquí tenemos la incidencia en expuestos. En expuestos apareció la enfermedad en 84 casos versus sobre el total de expuestos, que era 3.000. Divido y me sale 28 por 1000. En el otro caso, en no expuestos, enfermaron 87, tuvieron cardiopatía coronaria, del total de 5.000. Divido y me sale 17.4 por 1000, ¿no? Entonces tengo mi incidencia en expuestos. Mi incidencia en expuestos, ¿cuánto era? 28. Mi incidencia en no expuestos, ¿cuánto fue? 17.4. Entonces el riesgo relativo sería 1.61. ¿Eso qué significa? Que el riesgo de cardiopatía coronaria del que fuma cigarrillos es 1.61 en comparación de los que no fuman. Entonces así, esa es su interpretación. Ahora, la otra medida de asociación es el odds ratio, o también conocida como razón de momios, o también conocida como razón de oportunidades. Cualquiera de esos nombres se refieren a lo mismo. Y es una medida de asociación de estudios transversales y de casos y controles. Y se define como la posibilidad de que una condición de salud o enfermedad
se presente en un grupo de población frente al riesgo de que ésta ocurra en otro grupo. En este caso, casos y controles, aquí lo que vamos a detectar son factores asociados. En los estudios de casos y controles no se puede calcular la incidencia, porque la población de estudios se selecciona a partir de individuos que ya han desarrollado la enfermedad. Si se dieron cuenta acá en el riesgo relativo, yo estoy estudiando incidencia, porque yo estoy haciendo el seguimiento de los pacientes a través del tiempo. Entonces, como estoy haciendo el seguimiento a través del tiempo, yo voy a poder calcular incidencia. En los estudios prospectivos yo puedo calcular, sobre todo en los estudios de corte, yo puedo calcular incidencia. Y el riesgo relativo se calcula en base a incidencia. Y esto también lo van a poder revisar si revisan los videos de epidemiología. Hay una parte donde se habla sobre la incidencia, prevalencia, ¿no? Ahí van a entender mejor. En cambio, como aquí dice, en los casos y controles no se puede calcular la incidencia, porque la población de estudios se selecciona a partir de individuos que ya han desarrollado el efecto. Como les dije, se utiliza generalmente en estudios de casos y controles intraversales, no en estudios prospectivos. Y aquí partimos del pasado. Aquí tenemos un caso de un estudio casos y controles, que partimos de la enfermedad al factor de riesgo, o a la exposición, de la enfermedad a la exposición. O sea, partimos desde que está enfermo hasta cuando viajamos al pasado, por así decirlo, o indagamos su pasado para ver si es que estuvo expuesto o no expuesto al factor de riesgo. Entonces partimos de que estuvo enfermo o estuvo sano, viajo en el tiempo, reviso sus historias o le pregunto y veo si estuvo expuesto o no estuvo expuesto. Entonces hago mi tablita igualito, casos y controles. Los casos generalmente son enfermos, controles generalmente son sanos. Si hubo exposición presente o ausente. ¿Y cómo se calcula el ratio? El ratio se calcula el odds de exposición en casos sobre el odds de exposición de controles. Y odds de exposición de casos son los casos expuestos sobre los casos no expuestos. Y odds de exposición de controles son los controles expuestos sobre los controles no expuestos. Pero una forma de calcular, bueno, aquí está reemplazado de acuerdo a esta tablita, sería A sobre C sobre B sobre D. Pero una forma de calcular es mediante el cociente de productos cruzados, solamente multiplicando A por D sobre C y B por C. Y es el cociente de productos cruzados. Entonces puedo yo calcular el mío ratio fácilmente teniendo mi tablita, multiplicando A por D sobre C por B. Y es el cociente de productos cruzados, que seguramente alguna vez han escuchado. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la exposición, que es tener un progenitor fumador o un padre fumador versus bronquiolitis. Entonces aquí quieren ver la asociación entre la variable progenitor fumador y la variable bronquiolitis. Los casos fueron los que hicieron bronquiolitis y no hicieron bronquiolitis. Y al aplicar me salió 2.2. Eso significa que aquellos que tienen un progenitor fumador tienen 2.2 veces más riesgo de tener bronquiolitis de aquellos que no tienen padres fumadores, ¿no? Eso es más o menos la interpretación del odds ratio, de este resultado que hemos calculado. Y hay otra medida de asociación, que es la razón de prevalencia, que es la medida de asociación de los estudios transversales. Los estudios transversales también vamos a ver, si es que no conocen mucho, vayan a los videos donde de epidemiología, en el tema de estudios epidemiológicos. Ahí es donde se revisan qué son los estudios transversales, longitudinales, los estudios analíticos, experimentales, todos esos están ahí bien explicados. Pero ya, ahora sigamos con el tema. La razón de prevalencia es la medida de asociación de los estudios transversales y su interpretación es similar a la del riesgo relativo, es decir, el número de veces más que padecen la enfermedad los expuestos frente a los no expuestos. Y se calcula así, ¿no?
Razón de prevalencia, enfermos expuestos, enfermos no expuestos, ¿no? Bueno, eso es para que conozcan, pero en realidad lo que deben sí saber bien y no olvidarse que las dos importantes medidas de asociación son el riesgo relativo y el odds ratio. Riesgo relativo que más se usa en estudios de corte y los estudios experimentales o ensayos clínicos, sobre todo ensayos clínicos, y el odds ratio que se utiliza en los estudios de transversales y casos y controles. Aquí tenemos un ejemplo de una pregunta que vino en el año 2000. En una investigación epidemiológica observacional en la que se estudió la asociación de ingesta de carne con la enteritis necrotizante, comparando individuos sanos y enfermos, se tuvieron los siguientes datos. Aquí, la exposición fue ingesta de carne. ¿Ingirió carne o no ingirió carne? Esta es la exposición, ¿sí o no? Y aquí son el resultado, la enfermedad. Enteritis necrotizante, sí y no. Por ejemplo, de los que sí ingirieron carne, 50 hicieron enteritis necrotizante y 60 no hicieron, ¿no? En este caso, el valor del estimado del riesgo de la enfermedad por ingerir carne, conocido como ratio, es... Aquí te están pidiendo los ratios. Y aquí está fácil, inclusive la tablita ya está construida. Lo único que voy a hacer es, como les dije, el cociente de productos cruzados. Los ratios sería igual a ¿cuánto? A 50 por 41 sobre 11 por 16. Multiplicamos y esto nos sale 11.6. Entonces aquí nos va a salir 11.6. Este sería mi odds ratio. Aquí hay un, bueno, este es así como ha salido la pregunta, pero en realidad no debería haber porcentajes. No debería haber estos porcentajes de acá, no debería haber. Pero así están publicadas la pregunta, ¿no? Así ha sido publicada esta pregunta. Pero en realidad no debería haber esos porcentajes. O sea, el número debería ser a secas, por si acaso. Otra pregunta. La media que permite medir la asociación entre incidencia en expuestos y lo no expuesto, ¿qué es? La medida. La medida que permite medir la asociación entre incidencia en expuestos y no expuestos. ¿Cuál es la medida? Ya vimos hace un rato. La incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. ¿Ese es igual a qué? Ese es igual a riesgo relativo, ¿sí? Entonces, aquí igualito, fácil la respuesta. Y la última parte es que son las medidas de impacto, que son otro tipo ya de medidas, son medidas ya de aplicación en salud pública, sobre todo para ver si es que una intervención, qué tanto serviría nosotros intervenir con un programa, por ejemplo, ¿no? O sea, vamos a tomar una medida y qué tanto reduciríamos una enfermedad. Para eso sirven esas medidas de impacto. Y aquí abajo dice, sirve para estimar la importancia de una exposición en una población y qué sucedería si se lograría o se lograra eliminar esta exposición en los expuestos o en la población, ¿cierto? ¿Qué tanto ganamos si quitamos esa exposición? Ya, mediante aplicación de un programa, de algo, ¿no? ¿Qué tanto ganamos si quitamos esta exposición en la salud? Eso es lo que mide el impacto, las medidas de impacto. Y las más conocidas son estas, son tres. La primera, el riesgo atribuible. La segunda, el riesgo atribuible porcentual en expuestos, también conocida como fracción etiológica en expuestos, o también conocida como fracción etiológica de riesgo. Y la tercera es el riesgo atribuible poblacional porcentual, o RAP, también conocida como fracción etiológica poblacional. Entonces son las tres medidas de impacto. La primera, que es el riesgo atribuible. El riesgo atribuible mide cuánto del riesgo que presenta el grupo expuesto a un factor de riesgo es atribuible a dicho factor. Entonces el riesgo atribuible es igual a la tasa o incidencia acumulada en expuestos menos la tasa o incidencia acumulada en no expuestos. Aquí tenemos, por ejemplo, una grafiquita, ¿no? Imaginémonos que tenemos la tasa de mortalidad. Tasa de mortalidad de cáncer de pulmón, igualito, ¿no? Cáncer de pulmón. Ahora mortalidad, no incidencia, sino pulmón. Mortalidad por cáncer de pulmón por fumar y no fumar.
De los que murieron por cáncer de pulmón por fumar fue esta cantidad, por fumar, imaginémonos 50.000. Y por no fumar es más o menos 20.000, por ejemplo, ¿no? Eso significa que esta zonita de acá es debida solamente a fumar. Esta cantidad de acá de mortalidad. Entonces, esta medida de asociación significa el exceso de riesgo que puede adjudicarse a la presencia de un factor nocivo o a la exposición. Entonces solamente sería restar, sería 50 menos 20, que es igual a 30. O sea, estos 30 de acá, esta tasa de 30 en exceso se debe a el hábito de fumar, ¿no? A los que estuvieron expuestos a fumar. Aquí veamos un ejemplo, otro ejemplo similar a lo que les estoy diciendo. Aquí tenemos un cuadro en el cual estamos viendo exposición a fumar y cáncer de pulmón. Aquí está, en esta tablita acá. Esta es mi tablita. Tengo expuestos y no expuestos a fumar, fumar, no fumar, quienes hicieron cáncer de pulmón, quienes no hicieron cáncer de pulmón. Entonces aquí puedo hallar mi incidencia en expuestos. Mi incidencia en expuestos sería 100 sobre 100.000, ¿no? Y mi incidencia en no expuestos sería 100 sobre 200.000. Calculo y me sale, ¿no? 100 por 100.000 y 50 por 100.000. Esa sería mi incidencia. Y recuerden que el riesgo atribuible es igual a la resta nada más en expuestos y no expuestos. Sería 100 menos 50 es igual a 50. Por lo tanto, la incidencia de cáncer de pulmón debido a fumar es 50 por 100.000. Esa sería la interpretación. La otra medida de impacto, que es el riesgo atribuible porcentual en expuestos, o conocido como fracción etiológica en expuestos o fracción etiológica del riesgo. ¿Y qué mide? Mide la importancia relativa como porcentaje que se le puede atribuir a la exposición a un factor de riesgo dentro del riesgo absoluto que presenta el grupo expuesto. Aquí la palabra clave es grupo expuesto, por eso está rojito. O sea, ¿cuánto se atribuye la exposición de factor de riesgo al grupo expuesto? ¿Y cómo se calcula? Se calcula entre la tasa en expuestos menos la tasa de no expuestos sobre la tasa de expuestos por 100. Vamos a ver un ejemplo para entender. Aquí tenemos igualito cáncer de pulmón, pero aquí ya está calculado ya de frente. Ya tenemos la tasa de cáncer de pulmón o la incidencia de cáncer de pulmón en fumadores y no fumadores. En fumadores la tasa de cáncer de pulmón fue 166 y los no fumadores fue 7. Esa fue la tasa. La tasa de fumadores fue 166 y no fumadores fue 7. Y la tasa total fue 70. Entonces riesgo atribuible porcentual en expuestos sería igual a tasa en expuestos menos tasa en no expuestos sobre la tasa de expuestos. Despejo mi fórmula y me sale 95.8. Entonces el riesgo atribuible en expuesto es 95.8. ¿Y eso qué significa? Si es que en el grupo de expuestos, en el grupo de fumadores se eliminara el hábito de fumar, se obtendría una reducción del riesgo de cáncer de pulmón en aproximadamente el 95.8%. O sea, si que yo le quitara el hábito de fumar o dejaran de fumar estas personas fumadoras, yo reduciría en estas fumadoras el 95.8% de cáncer. Entonces aquí habla en las personas expuestas, en las fumadoras. En cambio, el riesgo atribuible poblacional porcentual es la proporción de casos de enfermedad de toda la población que son atribuibles a factor de riesgo. Y se interpreta como el beneficio potencial que se esperaría en términos de disminución del riesgo en toda la población si la exposición al factor fuese eliminada. Aquí ya lo que mide es a nivel poblacional, no solamente en expuestos. En el anterior que hemos visto, solamente aborda en las personas expuestas. En cambio aquí es en toda la población. Imaginémonos que aquí tenemos la población P. Los expuestos serían acá. Estos serían los expuestos, serían los fumadores. Los fumadores, y aquí estarían los no fumadores. Si nosotros quitaríamos el hábito de fumar,
entonces aquí yo estaría midiendo el riesgo atribuible en expuestos porcentual. En cambio, si yo mido en toda la población, estoy midiendo el riesgo atribuible por poblacional porcentual. ¿Y cómo se calcula? Se calcula la tasa o incidencia global menos la tasa o incidencia acumulada. Repito, la tasa o incidencia acumulada global menos la tasa o incidencia acumulada en no expuestos sobre la tasa o incidencia acumulada global por 100. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una tablita en el cual tenemos expuestos y no expuestos a fumar. Cuántos hicieron cáncer de pulmón y cuántos no hicieron cáncer de pulmón. Y el total. Entonces me pide, vamos a reemplazar para encontrar la tasa o incidencia acumulada global menos la tasa o incidencia acumulada y no expuestos sobre la tasa o incidencia acumulada global. La incidencia acumulada en expuestos sería 100. La incidencia acumulada en no expuestos sería 50 y la incidencia acumulada en toda la población sería 66.6. Reemplazo la fórmula y me sale 25, la respuesta del RAP, el riesgo atribuible poblacional. El RAP de fallecer por cáncer de pulmón en individuos expuestos al hábito de fumar sería 25%. ¿Eso qué significa? Que si en la población general se eliminara el hábito de fumar, el riesgo de fallecer por cáncer de pulmón disminuiría en el 25%. Entonces hace un rato vimos que si quitáramos el hábito de fumar a la población expuesta o a los fumadores, reduciríamos el hábito de fumar en 25%, el 95%. ¿Sí o no? Imaginémonos que fueran los mismos datos y hubiéramos calculado a los expuestos primero y después a los no expuestos. Ahora, a toda la población. Eso significa que si yo hago este programa o yo reduzco este hábito de fumar, yo reduciría en toda la población el riesgo de cáncer de pulmón en un 25%. En toda la población reduciría en el 25% y en los expuestos reduciría en el 95%. Esta es la diferencia entre los dos. Y aquí vemos una pregunta que viene al respecto para tener una idea de cómo vienen las preguntas. ¿Cuál es la medida que se utiliza para calcular la proporción de incidencia en expuestos que se debe a la exposición de un factor determinado? La incidencia en expuestos que se debe a un factor determinado. Aquí, ¿cuál sería? Aquí la clave sería el riesgo atribuible porcentual. En realidad debería ser riesgo atribuible porcentual en expuestos, ¿no? O riesgo atribuible en realidad riesgo atribuible porcentual expuestos. Eso debería ser la respuesta. Porque aquí te habla en expuestos, no te habla en población. Si hubiera sido en la población, ahí sí sería riesgo atribuible poblacional. Aquí hay otra pregunta. La tasa de incidencia de leucemia en la población expuesta a las radiaciones ionizantes es 4 en 1000 y en la población no expuesta es de 0.5 en 1000. ¿Cuál es el riesgo atribuible del factor de exposición? También es una pregunta fácil. Aquí tenemos incidencia de leucemia. Esta es la incidencia. En la población expuesta fue 4 en 1000. Esta población expuesta. Y en la no expuesta fue 0.5. ¿Cuál es el riesgo atribuible? El riesgo atribuible sería esto nada más. Sería restar nada más. El riesgo atribuible sería restar 4 menos 0.5. ¿Y eso cuánto es igual? Eso es igual a 3.5. Y aquí sería la respuesta de esta pregunta. Y bueno, y así culminamos con la parte de estadística. Muchas gracias.